Hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de por qué serle fieles a Dios. Y hay muchas razones por qué serle fiel. La semana pasada hablamos que debemos serle fiel por la misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Dios es un Dios misericordioso. El día de hoy quiero hablarles por qué serle fiel, porque hay recompensas eternas. Recompensas eternas. Debemos serle fieles a Dios, porque Él es fiel con nosotros. Vamos de lleno. Quiero que vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, son los versículos que vamos a estar viendo. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Escritura en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. El gran trono blanco. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Versículo 15. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Qué tremendo! Todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo creo con todo mi corazón que conocer y vivir a la luz de esta verdad bíblica debiera impactar rotundamente nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué verdad es la que estamos hablando? Bueno, déjeme decirle. Nosotros creemos, de acuerdo a la Escritura, que hay un lugar en el Antiguo Testamento, se conocía como el Seol, el lugar de los muertos, el lugar a donde iba toda persona después de morir. No es el infierno. Quiero que lo entienda, no es el infierno. El Seol o el Hades, como se describe en la palabra de Dios, era un lugar donde todo mundo al morir iba a ese lugar, de acuerdo al Antiguo Testamento. Y este lugar, este Hades, era un lugar conocido como la morada de los muertos. Pero estaba dividido este lugar. Era dividido a la mitad. Y hay, de acuerdo a lo que leemos en la Escritura, hay un gran abismo entre un lado y el otro. Un lugar era para todo aquel que muere o moría sin Jesucristo. En otras palabras, aquel que no era creyente, aquel que no había depositado su fe en Jehová, en Dios.
iban a este lugar. Yo no sé si era el lado izquierdo o el lado derecho, no se preocupe por eso, solo entienda, quiero que entienda, era un lugar para los no creyentes. Y el otro lugar era para los que habían creído al mensaje de Dios. Entonces el Hades, este lugar de los creyentes, era más conocido como el seno de Abraham. El seno de Abraham. Y esto es lo interesante de esta situación, que cuando Cristo entrega su vida en sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, dice la Escritura que Él descendió a este lugar, al Hades. Obviamente, ¿para qué? Para sacar a aquellos que estaban en ese lugar, que estaban esperando, porque la promesa era de que todos los sacrificios eran solamente un índice, nos estaban iluminando lo que iba a pasar, lo que venía. Era el sacrificio de Cristo Jesús. Al Jesús morir, baja entonces al Hades y saca del Hades a todas estas personas creyentes. El resto de la gente se queda todavía esperando a que se cumpla Apocalipsis 20, 11 al 15 que acabamos de leer. ¿Qué es lo que sucede entonces ahora con el creyente? Bueno, de acuerdo a la Escritura nuevamente, lo que sucede con el creyente es que va a la presencia de Dios. Escuche, y vamos a ver versos bíblicos para que usted entienda todo esto. Pero Jesús nos lo dijo, nos lo declaró. De hecho, si usted recuerda en la cruz del Calvario, cuando el ladrón que estaba siendo crucificado con él a un lado, ¿qué fue lo que le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué fue la respuesta que Jesús le dio? Este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ya no vamos a un lugar de descanso de los muertos. Vamos directamente a la presencia de Cristo Jesús. Por eso digo que esa verdad bíblica debería de impactar rotundamente nuestra fidelidad al Señor. En el libro 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 10, leemos lo siguiente. Yo creo que para ahora ya se dio cuenta usted que a mí me gusta usar mucho la Biblia, porque si no uso la Biblia, entonces son conceptos míos, son ideas mías. Y yo no quiero predicar ideas mías, quiero saber lo que la Biblia nos dice, nos instruye. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10 nos dice lo siguiente. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¡Wow! Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, ¿cuál es el objetivo de cada uno de nosotros? Es agradarlo a Él. Y yo quiero que lo entienda, la verdad es esta, que ninguno de nosotros es salvo por voluntad humana. La salvación se obtiene por la gracia de Dios al depositar nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero algo sucedió cuando nosotros depositamos nuestra fe y abrimos nuestro corazón e invitamos a Jesús a que venga a nuestras vidas. La Biblia dice que en ese momento nosotros nacimos de nuevo. Recibimos una nueva vida en Cristo Jesús. Y de ahora en adelante tiene que haber un cambio de conducta. Tenemos nosotros que ahora ya no vivir más como el mundo, pero tenemos que ahora perseguir lo que la vida nueva nos manda a nosotros hacer.
Y de nuevo, no es cuestión, aquí no es cuestión de que nosotros no hacemos obras para ser salvos, sino porque somos salvos, ahora hacemos estas obras que Dios predestinó desde antes que nosotros hiciéramos. Dice el versículo 10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Entonces, vamos a dar todos, creyentes y no creyentes, vamos a dar cuentas a Dios. ¿Qué fue lo que hicimos mientras estamos o estaba en este cuerpo terrenal? Debería de cambiar nuestra forma de ver las cosas, el saber que un día yo le voy a dar cuentas a Dios. Pero le vuelvo a repetir, si yo no entiendo, si yo no comprendo esto, voy a creer un error. Si al nacer de nuevo, esa vida nueva me la está dando Él, no es algo que yo he conseguido. Antes de venir a Cristo, yo hacía lo que bien me parecía a mí en ganas. Pero ahora que he nacido de nuevo, nos dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, como un nuevo nacimiento, como un nuevo creyente, yo debo buscar las cosas de Dios. Todo lo demás, dijo Pablo, lo estimo como estiércol, como basura. ¿Por qué? Porque ahora esta vida nueva en mí me lleva a buscar de Dios. Me lleva a hacer las cosas que a Él le agradan. Y si no está sucediendo así en mi vida, entonces tengo que examinar qué fue lo que pasó. ¿En realidad me convertí o me convencí de la verdad que escuché? Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. El libro de Lucas, capítulo 19, versículo 11, nos dice lo siguiente. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. Mira qué interesante. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. Y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Esto es una historia que Jesús contó con la intención de corregir una idea. Escuche, porque la Escritura siempre está corrigiendo nuestras ideas. De que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Interesante, la historia de un hombre de la nobleza que fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Pregunta, ¿dónde está nuestro rey el día de hoy? No está aquí. Y aunque reina, el reino no se ha establecido completamente. Él es rey. De hecho, la Biblia dice que es rey de reyes, señor de señores. Pero en este mundo todavía no ha llegado en donde todo mundo reconozca a Jesús como el Señor de señores. Pero la historia nos habla de un hombre de la nobleza. ¿Qué más nobleza que Cristo Jesús? No sé si se acabó la batería o... Exactamente fue lo que pasó.
Entonces, nos dice entonces, versículo 13. Me dijeron que me espere, como buen pastor obediente me espero. De la doble. Gracias, sí. O solo una. Sí, solo una. Gracias. Sí, porque bien dicen, happy wife, happy life. Así que ahí estamos ya. Bueno, seguimos entonces. Versículo 13. Antes de partir, reunió a 10, este hombre de la nobleza, antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. 1 kilo de plata más o menos era como el salario de 3 meses. 5 kilos, lo reparte y les dice, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Pero sus súbditos lo odiaban. Interesante. Porque Jesús es el rey. Pero hay muchos súbditos que no quieren que él reine en sus vidas. Lo odiaban, dice de hecho. Y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. ¿No le parece esta historia como el día de hoy? Hay gente que no quiere que Jesús reine en sus vidas y hacen todo lo posible por querer rechazar, sacar el nombre de Jesús de todos lados. Pero la historia que Jesús cuenta nos dice en el versículo 15, después de que lo coronaran rey, escuchó, después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. Ay, ay, ay. Después de que lo coronaron rey, volvió. Yo quiero recordarte, Cristo regresa por su iglesia. Y entonces vamos a tener que dar cuentas. ¿Qué hicimos con esta nueva vida, con esta vida abundante, con este nuevo nacimiento? ¿Qué hicimos? ¿Permitimos que esta nueva vida fuera la que tomara el rumbo, la dirección, el control de cómo iba a vivir ahora esa nueva vida? ¿O por mis malos hábitos? ¿O porque no quería que él fuera mi rey? Viví como me dio la gana. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Excelente. Invirtió el dinero y lo multiplicó 10 veces más. ¡Wow! 17. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. ¿Has sido qué? Has sido fiel. ¿Querrá Dios fidelidad de parte de nosotros? Sí. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Has sido fiel con qué?
con lo poco que te confié. Así que, como recompensa, serás gobernador de 10 ciudades. Y aquí le va, por favor, porque yo no estoy predicando que usted va a ser gobernador de 10 ciudades. Porque aquí está la cosa, muchos se concentran tanto en las recompensas que se olvidan que no se trata de las recompensas. Si yo busco serle fiel a Dios por las recompensas que voy a recibir, estoy mal. Debo serle fiel a Él porque Él es fiel conmigo, por lo que Él ha hecho, por su gracia, su misericordia. Dice, el siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. ¡Wow! No se pierda, la idea aquí es de que algo se le entregó a este siervo y la idea era de entregárselo ¿para qué? Para que lo invirtiera. Estamos invirtiendo nosotros esta nueva vida que hemos recibido de parte de Dios. Estamos ganando, multiplicando el monto original. ¿O somos como este tercer siervo? Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Mira qué interesante. Es que en aquel día van a haber muchas excusas baratas. Yo te lo juro que yo no fui. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Y aquí le va. Tenía miedo. El miedo es lo contrario a la fe. El miedo te va a paralizar para que no hagas lo que tienes que hacer. Tenía miedo, porque usted es un hombre muy difícil de tratar. Ya salió el peine. Que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Mire que, óigame. ¿Y qué es la respuesta que le da el rey? Siervo perverso. Dijo el rey a gritos. Híjole. ¿Qué le dice? Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, no difícil de tratar, que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, o sea que eso fue lo que dijo el siervo. ¿Qué dice? ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Es que Dios está interesado. Por eso le dije, no se pierda. Que yo quiero gobernar, ser gobernador de 10 ciudades, de 5. No se pierda. Las cosas que vamos a dar cuenta a Dios de qué hicimos con esta vida nueva que Él nos dio. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Y mire, al leer esto yo ya le di la cara. ¡Ay, ¿por qué? Eso no es justo. Le digo con todo mi corazón, es justo. Es justo. Quiten el dinero de este siervo. ¿Por qué? Porque es un mal siervo.
¿Qué dice? Y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les da, escuchó, y a los que usan bien lo que se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Aguas. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Usted y yo un día vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo y vamos a tener que dar cuentas a Dios. Yo sé, hay muchas historias y muchas cosas que dicen, pero ya le comprobé a usted que usted como creyente, cuando usted muere, usted va directamente a la presencia de Dios. Este juicio que leímos al principio de Apocalipsis 20, ese no es el juicio para un creyente. Ese es el juicio para todos aquellos que se negaron a recibir a Jesús como su Señor. Esto es el juicio para el inconverso. Hay otro juicio para el convertido, para el creyente, porque vamos a tener que dar cuenta al Señor. Quiera usted o no, vamos a tener que dar cuenta a Dios sobre qué es lo que hicimos de nuestra vida, que no era nuestra, que nos la dio Dios. Esa vida nueva, ese nuevo nacimiento, ¿qué hicimos? ¿Cómo puedo aumentar el monto? Bueno, estás compartiendo a Cristo con otras personas. Estás permitiendo que el Espíritu Santo haga la obra que comenzó en ti. La está perfeccionando. O solamente la guardaste y ahí la tienes guardada, no haces absolutamente nada con ella. Estás sirviéndole a Dios con todo lo que Él te dio, con tus talentos. Has aprendido a serle fiel a Dios. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. A veces nosotros consideramos o creemos. Mire, la idea esta de que si se pierde o no se pierde la salvación. Yo sé que aquí la iglesia se divide. Pero la cuestión es esta. Es que si tú verdaderamente has nacido de nuevo, recuerde, si de veras has nacido de nuevo, vas a buscar agradar a Dios. Si no estás buscando agradar a Dios, entonces la pregunta no es si se pierde o no se pierde la salvación. La pregunta es, ¿te convertiste o no te convertiste? Porque todo aquel que nace de nuevo, dice Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo cual quiere decir que si antes vivía para mí, para agradar a mi carne, ahora que soy una nueva criatura, no puedo vivir de la misma manera. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 18, encontramos algo bien interesante. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas,
se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. Mire qué tremendo. Yo no sé usted, pero yo creo con todo mi corazón que el día de hoy necesitamos nosotros regresar a ver cómo es que escuchaba el pueblo judío la voz de Dios. ¿No le incomoda a veces cuando Dios dice en su palabra, el que tenga oídos para oír, oiga? Es que, ¿cierto o no? A veces no estamos prestando atención. Hello. Estamos sentados aquí escuchando la palabra, pero nuestra mente anda vagando por allá, por otro lado. Estamos pensando en los frijoles que dejamos en la olla, ¿la pagué o no la pagué? Tengo deudas que pagar, tengo esto, tengo lo otro, los problemas con mi familia, mis hijos y esto y lo otro. Y no estás escuchando lo que necesitas escuchar. No estás prestando atención. Así que presten atención a cómo oyen. Porque cierto o no, esto es bien interesante. Todos escuchamos el mismo sermón. Mas sin embargo, cuando nos bajamos del púlpito y empezamos a hablar con la gente, ¿qué fue lo que escuchaste? Porque de repente dicen, oh no, tremendo mensaje, para mí esto y esto. Ah, no fue lo que dije, pero eso fue lo que él escuchó. Por no poner atención. Si nosotros examinamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que los judíos entendían esto. De hecho, ¿se acuerda cuando con Josué el Señor le dice a Josué? Él desde el principio ha sido así. Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra y que la transmitamos tal y como Él nos la dijo. Pero cierto o no, si hacemos un pequeño examen aquí, y al que está sentado en la primera banca le decimos, ok, le digo un secreto, para que él se lo diga al compañero que está al lado, y el compañero que está al lado se lo diga acá, al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Yo le aseguro que al final están diciendo algo que yo no dije. ¿Por qué? Porque somos malos para escuchar. ¿Qué es lo que Dios dijo? De repente, ¿verdad? Ese jueguito se llama el teléfono, no sé cómo le llaman, pero así es. De repente lo que yo dije, quizás a la segunda persona que se lo comunicaron ya se perdió. Ya perdió algo, una palabra le cambió, le puso su salsita ahí. Pero cuando ya llega al final es completamente otro mensaje. Y Dios está interesado que nosotros comuniquemos el mensaje tal como Él nos lo comunicó a nosotros. Por eso es la importancia que debo poner atención, debo prestar atención. Debo parar las antenitas de vinil, tengo que abrir mis oídos para escuchar qué es lo que Dios me está diciendo. Y no solamente en los días de servicio, sino cada vez que hago mi devocional, Dios me está hablando. ¿Qué me está diciendo Dios? Debemos prestar atención. ¿Cómo estoy escuchando? Yo no sé usted, pero a veces yo estoy estudiando, estoy haciendo mi devocional y de repente me pierdo. Tengo que reprender, porque de repente la mente como que se fue por otro lado. Tengo que aprender, debemos aprender a traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros con este gran regalo que nos ha dado
que llamamos salvación. Porque vamos a dar cuentas a Dios. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Estamos perdiendo el tiempo. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas, escuchen, a los que escuchan mis enseñanzas, ¿se les dará qué? Se les dará más entendimiento. ¿Y al que no escucha? Pero los que no escuchan, ¿qué dice? Pero eso es injusto. No, es que no están poniendo atención. Se les quitará aún lo que piensan que entienden. Yo no sé usted, pero de repente hablamos con personas, hermanos, por años. Hemos estado en esto del Evangelio y de repente comenzamos a hablar y sacamos algún tema doctrinal y nos damos cuenta de que, ¿de dónde sacaste esa idea? ¿Dónde dice eso la Biblia? No sé qué estás escuchando, pero no estás escuchando la palabra de Dios. Suena muy bonito, pero contradice todo lo que la Escritura enseña. Y de nuevo, no es querer ser controversial, porque si la Biblia lo enseña y lo dice así, así es. Pero no podemos transgiversar las Escrituras. No podemos decir que la Biblia dice cuando la Biblia no es lo que está diciendo. Porque así es como se comienzan falsas doctrinas. Cuando sacamos un verso fuera de contexto y decimos que la Biblia dice cuando no dijo eso la Escritura. Como de repente dicen, es que fulano dijo. Y si no nos ponemos abusados, tenemos que ir a ver, examinar el contexto de lo que él dijo. Sí, es un gran discurso, pero solo estamos tomando una frase. Y ya queremos decir, dijo, no, pero ¿bajo qué contexto lo dijo? Para esto hay que, ¿qué? Hay que poner atención. ¿Cómo estoy escuchando? En Mateo 7:21 al 23 nos dice lo siguiente. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Escuche, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Y aquí es donde, mire, entramos. El énfasis 2 veces, Señor, Señor. Hoy ya no sé si así es la cosa, pero cuando yo crecía, a nosotros se nos enseñaba que a un adulto siempre habría que decirle Señor. No es fulano de tal, Señor. El Señor de la esquina. Modismos, educación, como usted le quiera llamar. Pero lamentablemente parece que también en esto del cristianismo entramos en lo mismo. Le llamo Señor por llamarle Señor. Una forma de respeto. Pero dice que no todo el que le llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. ¡Qué tremendo! ¿Por qué tremendo? Porque también la Biblia nos enseña, mire qué interesante, que nadie puede llamarle Señor a Cristo
a menos que no sea por el Espíritu Santo. Wow. En otras palabras, es que el que ha nacido de nuevo ahora entiende que su Señor es Jesús. Y como Señor, Él tiene la última palabra. Él tiene la autoridad de dirigir, de dictar mi forma de vivir. Si no es solamente un decir Señor, Señor, nomás por decirlo. ¿Qué sigue? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mira qué tremendo. Solo entrarán aquellos, ¿y por qué usa esta palabra? Verdaderamente. Wow. Es que a veces también podemos estar involucrados haciendo cosas solamente por hacerlas. Cuando éramos líderes de juventud, le podemos contar muchas historias de cómo alguien vino a la iglesia y wow, de repente cambió y empezó a quererse involucrar en la iglesia. Mentiras, nomás se enganchó una cipota por ahí, se la llevó, la sacó de la iglesia. Wow. Pero parecía creyente, parecía convertido. Decía Señor, alababa a Dios, diezmaba, servía en la iglesia. Sí, pero no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. ¿Quiénes son los que van a entrar? Los que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Por eso necesitas escuchar, aprender a escuchar qué es lo que Dios está diciendo. Hay muchas voces que compiten con la voz de Dios. Y si nosotros, mire, yo quiero que lo entienda, y si nosotros solamente nos estamos conformando con venir y escuchar la palabra de Dios a la iglesia, solamente tenemos 2 servicios durante la semana, no estás oyendo la voz de Dios. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La voluntad del Padre es tener una relación íntima y personal contigo, no solamente los días de servicio. Gran versículo, ¿verdad? Que nos enseñaron y lo memorizamos para poder compartir el Evangelio. Creo que muchos se lo saben, porque se nos enseñó de esa forma. Apocalipsis 3:20 creo que es. ¿Quién se recuerda? ¿Qué es lo que dice? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, escuche, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una relación íntima, personal. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, mire qué tremendo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor. Profetizamos en tu nombre. ¿Cuántos han profetizado alguna vez? Esto profetizado en el nombre de Jesús. Expulsamos demonios en tu nombre. ¿Cuántos han echado algún demonio? ¿Qué dice? E hicimos muchos milagros en tu nombre. Oiga, si esta gente pudo profetizar, pudo expulsar demonios, pudieron hacer milagros,
¿Qué va a ser de nosotros que nunca hemos profetizado o nunca hemos echado, pero ni siquiera la gripe del cuerpo o nunca hemos hecho un milagro? ¿Y qué dice? Pero yo les responderé. ¿Qué dice? Nunca los conocí. Nunca los conocí. Y qué bueno que se hubiera quedado ahí, pero no se quedó ahí. No solamente dice, versión Mario Flores, no te conozco, mosco. Sino que dice ¿qué? Aléjense de mí. ¡Wow! Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¡Auch! En el Antiguo Testamento Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, escritos en 2 tablas de piedra. Pero ahora en el Nuevo Testamento Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Hello. Es esa nueva creación, esa nueva criatura que ahora busca, anhela hacer la voluntad de Dios. Con esto no estoy diciendo que el cristiano debe ser perfecto, no, pero hay una gran distinción en cometer un error y vivir en el error. Y cometer un error y seguir cometiendo el mismo error. Tiene que haber un cambio, tengo que aprender a hacer morir en mí lo terrenal. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Miren, muchos de nosotros conocemos mucho de Dios. Pero aquí no se trata de conocer mucho de Dios. Se trata de que Él me conozca a mí. Y esto únicamente puede suceder cuando verdaderamente entiendo que es el pecado el que me separa de Dios. Y que cuando pongo mi fe en la obra del Calvario y reconozco que Jesús ahora mismo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí porque resucitó al tercer día. Y abro entonces mi corazón y rindo mi vida a Él. Y Él entonces ahora me da esa vida nueva. Ahora tengo que vivir de acuerdo a esa vida nueva. Porque si no caigo en el error de llamarle Señor, Señor, cuando en realidad ni siquiera me conoce. Recuerde, un día vamos a dar cuenta a Cristo Jesús. ¿Cuándo será? Cuando mueras. ¿Habrán recompensas? Yo me conformo con estar al lado de Jesús, vivir con Él. No quiero coronas, ¿para qué? Si dice la Biblia que las coronas, nos van a dar coronas y esas coronas las vamos a quitar de la cabeza y se las vamos a arrojar a los pies de Cristo. Porque ¿de qué me sirve una corona? Asegurémonos que le somos fieles a Él, porque Él es fiel con nosotros. Porque Él tuvo misericordia y un día decidió, aun cuando nosotros no creíamos en Él, venir y entregar su vida por nosotros. Que nosotros aprendamos a serle fieles al Señor. Él ya lo dio todo. Nos ha dado una nueva criatura, una nueva creación en nosotros. Permitámosle al Espíritu Santo que gobierne, que dirija nuestras vidas. Ahí donde está. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar.